Sean bienvenidos a la clase de hoy. Hoy día vamos a tocar el tema de valores y vectores propios en una segunda parte. Vamos a empezar con la definición. Tenemos una definición que dice, esta T es una transformación lineal, un operador lineal, ¿no? Si va del mismo conjunto. Y su matriz que representa a este operador lineal es A. Nuestra definición dice un vector columna. Fíjense acá, varía la expresión. Hace rato en el anterior capítulo hemos visto vectores fila. Aquí hablamos de vectores columna. Además, diferente, dice, del vector nulo, tal que la matriz multiplicado por el vector columna B es igual a lambda veces el vector B, donde B es vector columna, se denomina vector propio de A, que corresponde, dice, a un valor propio lambda. Entonces, la definición simplemente está cambiando del operador a la matriz. De cada operador siempre se puede escribir la matriz que representa, ¿no es cierto? Simplemente está cambiando eso. Lo que nos interesa en esta parte es esta definición. Esa expresión nos interesa. La matriz A por el vector columna es igual a lambda veces por B. Ahora, ¿qué representa geométricamente? Geométricamente, entre las observaciones, esta igualdad simplemente representa que los vectores son paralelos. O sea, este vector, la imagen de B es un vector, igual a lambda veces B es otro vector. Por lo tanto, como tenemos un escalar que relaciona los dos vectores, es la condición de paralelismo. Por lo tanto, simplemente representan vectores paralelos. ¿Y cuáles son esos vectores paralelos? Acá está. Este vector es paralelo a este. La segunda observación. La segunda observación nos menciona lo siguiente. Dice el vector nulo, ahí está el vector nulo, no es vector propio. Entonces, si en algún ejercicio nos sale como vector propio, el nulo se descarta, no es vector propio. La tercera observación, de cada valor propio se obtiene, dice, uno o más vectores propios. Es importante. Generalmente siempre es uno, pero no es eso para todo ejercicio, sino en algunos casos vamos a tener de que un valor propio va a tener dos vectores propios. Entonces, no hay que sorprenderse de esa forma. Puede existir ese caso. ¿Y cómo se obtiene eso? Justamente acá, resolviendo esta expresión. O sea, esta expresión en realidad representa un sistema de ecuaciones, esta expresión. ¿Qué dice? Simplemente, ¿cómo se obtiene esto? Este término se pasa al primer miembro con signo negativo. Luego, como tenemos un término común que es B, que está al lado derecho, se saca ese factor. Nos queda lambda veces I menos A. Esto es igual al vector nulo columna. Entonces, la otra expresión que nos interesa para la resolución de ejercicios es esta expresión. Bien. Ahora veamos el siguiente teorema. Este teorema menciona lo siguiente. Si tenemos un operador lineal, conjunto de partida igual a un conjunto de llegada, definido sobre el cuerpo K, entonces dice, lambda que pertenece a ese cuerpo es un valor propio de T, si y solo si. Lambda por I menos T es singular. En otras palabras, el determinante debe ser igual a 0. El espacio propio, dice, de lambda es entonces el núcleo de lambda veces I menos T. El siguiente teorema nos menciona lo siguiente. Vectores propios diferentes de 0 corresponde a valores propios diferentes, son linealmente independientes, dice. Los vectores que encontremos, el B sub 1, el B sub 2, el B sub 3, siempre deben ser linealmente independientes, no deben ser dependientes. En palabras más sencillas, siempre deben formar una base. Bien,
Ahora vamos a ver las propiedades básicas de los valores propios. Esas propiedades son, por ejemplo, si tenemos una matriz que representa a un operador lineal, va a tener n valores propios. Esos n valores propios deben cumplir este recuadro. O sea, la suma de lambda sub 1 más lambda sub 2 más lambda sub 3 así sucesivamente debe ser igual a la traza de la matriz A. Si tenemos dos valores propios, igual, deben ser igual a la traza de la matriz A. 3 lo mismo, entonces la suma de todos los valores propios es igual a la traza de A en forma general. Nuestra segunda propiedad menciona lo siguiente. También esta expresión se puede anotar en forma de sumatoria, ¿no es cierto? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los valores propios de lambda sub i. Este es el término general. Bueno, este tema se ha llevado en álgebra 1, ¿no es cierto? Desarrollar sumatorias. Luego tenemos la productoria. El producto de todos los n valores propios de la matriz A es igual, dice, a su determinante. Esta matriz A que representa a un operador lineal va a ser una matriz cuadrada, por lo tanto vamos a poder hallar su determinante. Por lo tanto, el producto de lambda sub 1 más lambda sub 2 más lambda sub 3 sería, ¿no? Por lambda sub 4 debe ser igual a la determinante de la matriz A. Estas propiedades también lo vamos a verificar al resolver ejercicios. Esta expresión en recuadro verde también se puede anotar como productoria. Acá está el signo de productoria. Productoria desde i igual a 1 hasta n de lambda sub i, donde este es el término general. La tercera propiedad nos menciona, se trata específicamente de las matrices triangulares. Los valores propios de una matriz triangular, ya sea superior, como dice acá, o inferior, superior o inferior, son los valores de su diagonal principal. Esto es elemental, porque si tenemos una matriz triangular, ya no hay que hacer ninguna operación, sino directamente los elementos que están en la diagonal principal son sus valores propios, pero solamente de matrices triangulares, ya sean superiores o inferiores. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar de las características del polinomio característico. Vamos a hablar del polinomio característico. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si tenemos una matriz A de orden n por n, entonces lambda es un valor propio de A. Si solo si, fíjense acá, se introduce una otra expresión, un determinante. Ahí está. Determinante de lambda veces i menos A igual a 0. Por lo tanto, esta expresión P de lambda igual determinante de lambda por i menos A se llama polinomio característico. Si igualamos este polinomio característico como está en la parte de abajo, como esta expresión, si igualamos a 0, se convierte en ecuación característica. Entonces hay que diferenciar. Este es el polinomio característico y esta es la ecuación característica. Del polinomio se puede obtener su ecuación igualando a 0. Bien, ahora vamos a ver acá la deducción que hace rato les anticipaba. ¿De dónde proviene esto? Justamente de esta expresión. Esta es la definición de vector propio. Por lo tanto, a esta expresión lo que hacemos es lo siguiente. Transponemos este término, A por B, que está acá. Luego, como tenemos un término común, que es B, sacamos como factor. O sea, aquí se ha formado dentro del paréntesis un polinomio de matrices. Por definición sabemos que esta expresión que está en recuadro rojo, el vector no puede ser el vector nulo. Por lo tanto, para que esta expresión se cumpla,
para que esta expresión se cumpla, únicamente tenemos que lambda por i menos a, esa matriz, debe ser igual a la matriz nula, para que esta expresión se cumpla. Luego, vamos a aplicar a esta igualdad a los dos miembros el operador determinante. El operador determinante, acá está. Estamos aplicando el operador determinante al primer miembro y al segundo miembro de la igualdad. Sabemos muy bien que el determinante de la matriz nula es 0. Por lo tanto, hemos encontrado la ecuación característica, ¿no es cierto? De esa forma se deduce entonces. De esa forma vamos a encontrar la ecuación característica. De esta ecuación característica vamos a hallar los valores propios. Los valores propios. Esa es la deducción de la ecuación característica. Ahora bien, vamos a ver las propiedades de este polinomio característico. Las propiedades son: el polinomio característico P de lambda igual determinante de lambda veces i menos a es mónico. Este término posiblemente a muchos esté pareciéndoles por primera vez, pero se lleva en álgebra 1. Por ejemplo, en álgebra 1 hay operadores mónicos, como por ejemplo la negación de las proposiciones, etc. Se llama mónico porque el grado es, en este caso, el grado del polinomio va a ser n, pero su coeficiente principal, acá está, siempre va a ser 1. Justamente por esto se llama polinomio mónico. Su coeficiente siempre es 1, no puede ser 2, 3, 4, siempre 1. También se llama coeficiente principal. Luego tenemos la segunda propiedad, el coeficiente de lambda n-1 del siguiente término, ¿no es cierto?, del segundo término, si está en forma decreciente, es el negativo de la traza de A. Sabemos muy bien que esta matriz es cuadrada, vamos a poder encontrar su traza. De esa traza, con signo cambiado, es el coeficiente de lambda n-1, del segundo término. Tercero, si lambda es igual a 0, o sea, aquí podemos sustituir. Esto es 0 y esto va a ser 0. 0 por la matriz de identidad simplemente va a ser la matriz nula. La matriz nula menos A solamente nos queda el menos A. Sabemos muy bien por propiedades, aquí tenemos un escalar menos 1. Ese escalar menos 1 puede salir delante del operador determinante y tenemos menos 1 al exponente n, que es la dimensión de la matriz, donde n es el orden, ¿no es cierto? Por lo tanto, la expresión simplemente va a ser, si lambda es 0, podemos encontrar directamente el determinante evaluando en el polinomio, donde esta expresión lambda por i menos a se denomina matriz característica. Y aquí justamente tenemos un ejemplo ilustrativo. Ese ejemplo ilustrativo menciona lo siguiente. Nos dan una matriz cuadrada, en este caso de orden 2 por 2, 1, 3, 0, menos 2. Nos dicen verificar sus propiedades. Fíjense, acá es bastante sencillo. Primero, esta matriz es una matriz triangular superior. Triangular superior, ¿no es cierto? Por una de las propiedades ya no es necesario hacer operación, sino los valores propios van a ser simplemente 1, que está en la diagonal principal, y menos 2. Justamente por eso notamos por la tercera propiedad, los valores propios son esos. Pero esto solamente si esta matriz es triangular superior o inferior. Bien, continuamos. Ahora bien, aquí estamos calculando precisamente los vectores propios. Fíjense, como conocemos los valores propios, entonces esta es la expresión que nos permite calcular los vectores propios. Lo anotamos en un recuadro, acá está. Como ya tenemos los valores propios, entonces vamos a ir reemplazando uno por uno los valores propios en la expresión que está en recuadro. Por lo tanto, además nos damos un vector columna. Como estamos trabajando con una matriz de orden 2 por 2, ese vector columna va a ser 2 filas y una columna. Si esta matriz fuera de orden 3 por 3, va a ser simplemente un vector de 3 filas y una columna.
Entonces, reemplazando valores en esta expresión, tenemos lo siguiente. Acá está, estamos sustituyendo valores en esta expresión y tenemos eso. Donde nuestra matriz es triangular, acá está. Hacemos operaciones. Primero multiplicamos el escalar por los elementos de la matriz que está acá y sumamos. Haciendo esas operaciones tenemos lambda menos i, la primera fila 3, la segunda fila 0 y lambda más 2. Por lo tanto, de esta expresión, en esta expresión lo que hacemos es sustituir el primer valor propio. El primer valor propio sabíamos que es 1, por lo tanto reemplazamos acá. 1 menos 1 se va a hacer 0, que está acá. Esto solamente es 3, aquí 0, 1 más 2 va a ser 3. Acá justamente se ha presentado una igualdad matricial. Multiplicamos estas dos matrices. Multiplicando tenemos primera fila por primera columna. 0 solamente va a quedar 3 veces y. Aquí 0, 3 veces y. Igualando esta matriz columna, 3y va a ser igual a 0, 3y igual a 0. Pero acá notamos lo siguiente. Si de aquí despejamos y, entonces y vale 0, porque este 3 pasa a dividir. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en este sistema de ecuaciones, podemos considerar, no existe la variable x. Se ha desaparecido, se ha eliminado. Como no existe la variable x, simplemente se considera variable libre. Acá está, estamos anotando eso. Variable libre. ¿Y qué es una variable libre? Una variable libre simplemente es aquella donde hay que darle un valor determinado. Justamente ese valor determinado le estamos dando acá. Fíjense, x vale a, que pertenece a los reales. Este detalle hay que tomar muy en cuenta. Por lo tanto, conociendo las soluciones para x y para y, que está acá, reemplazamos. X vale a, y vale 0. Igual, acá tenemos lo siguiente. Este parámetro a, ese número real, podemos sacar delante por operaciones de escalares por matrices. Si sacamos delante, nos queda solamente un vector columna 1, 0, que está acá. Ese vector columna se denomina vector propio asociado al valor propio lambda sub 1 igual a 0. Eso es importante. En otras palabras, estamos hallando un vector numérico siempre, ¿no es cierto? Bien, continuamos. Vamos a hacer lo mismo para el segundo valor propio. El segundo valor propio, aquí hemos calculado, de acuerdo a la propiedad, lambda sub 2 vale menos 2. Ese valor reemplazamos en la matriz característica. La matriz característica es toda la expresión que está acá. Reemplazamos ahí y tenemos otra vez un sistema de ecuaciones. Pero este sistema de ecuaciones ya es un poco diferente. Fíjense, tenemos una triangular superior, además. Solamente la primera fila es diferente de ceros. Multiplicando tenemos menos 3x más 3y igual a 0. 0 es igual a 0. La segunda ecuación es una igualdad verdadera, esta expresión. Por lo tanto, esta primera ecuación yo puedo dividir entre menos 3 y tengo esta expresión. Si divido entre menos 3 me queda 1, aquí me queda menos 1 igual a 0. De la primera ecuación, si se fijan, tenemos dos variables y solamente una ecuación, porque esta segunda ecuación es una igualdad verdadera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es a la segunda variable le vamos a dar un parámetro. Ese parámetro va a ser a. Decimos sea y igual a a, que pertenece a los reales. Y de la primera ecuación, sustituimos el valor de y, obtenemos x igual a a. Por lo tanto, fíjense, ya tenemos la solución. La solución, en nuestro caso, va a ser x, y. X vale a, y vale a. Ese a sacamos delante y vamos a tener un vector numérico, 1, 1. Tomamos ese vector numérico y ese vector numérico es el vector propio asociado al valor propio lambda igual a menos 2. De esa forma se encuentran los valores y vectores propios de las matrices.
Bien, ahora vamos a verificar las propiedades. Verificamos las propiedades. La primera propiedad decía, la suma de los valores propios era igual a la traza de A. Y nuestros valores propios son 1 y menos 2. Si sumamos, nos da menos 1. Y ese menos 1 podemos obtener, fíjense acá, sumando estos dos elementos, que son elementos de la traza. 1 menos 2 es menos 1. Cumple la primera propiedad. Cumple la primera propiedad. Acá. Ok. La segunda propiedad. La segunda propiedad nos decía que nos hablaba del determinante, ¿no es cierto? El producto. El producto. Justamente el producto, acá está eso, ¿no? Descrito. De los valores propios es igual al determinante de A. Y ese producto precisamente es 1, un primer valor propio, el segundo valor propio es menos 2. Multiplicamos. 1 por menos 2 es menos 2. Y ese menos 2, si recordamos en este recuadro verde, simplemente es el determinante de la matriz A. Diagonal principal, 1 por menos 2, menos 2. Por lo tanto, cumple la segunda propiedad. Veamos la tercera, que nos hablaba del polinomio mónico. Fíjense, este es el polinomio que hemos encontrado, el polinomio característico. Este primer coeficiente, fíjense, es 1. Es 1. Por lo tanto, el polinomio mónico, ¿qué dice? El polinomio característico debe ser mónico, o sea, debe tener como coeficiente el término de mayor grado 1 y se cumple. Acá está, se cumple entonces la propiedad de los polinomios. Luego dice el coeficiente de lambda n menos 1 es el negativo de la traza de A. O sea, nos estamos refiriendo, voy a subrayar a esta parte. Este es el coeficiente de lambda menos 1. Fíjense, aquí es 1. Y nos dicen que es el negativo de la traza de A. Y esa traza tenemos acá. Es menos 1. Si cambiamos de signo, simplemente va a ser 1. Ahí está. Se cumple la propiedad. Y finalmente tenemos la quinta propiedad de los polinomios. Si lambda es igual a 0, reemplazamos acá justamente esto 0, esto 0. Estamos evaluando en el polinomio. Acá anotamos 0 y 0. Tenemos solamente que el determinante del negativo de A es igual a menos 1 al exponente n, donde este n es el grado, en este caso de segundo grado. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado va a ser positivo. Positivo el determinante de A, o sea, en otras palabras, solamente menos 2. Entonces, ahí está una forma de poder verificar las 6 propiedades, 3 propiedades de los valores propios y las 3 propiedades del polinomio característico. Finalmente, acá tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado. Y este resumen se expresa de esta forma. Teníamos el operador lineal. De este operador lineal podemos escribir la matriz del operador lineal. Entonces, como sabemos obtener valores y vectores propios de matrices, vamos a encontrar su polinomio característico. Este es el polinomio característico. Recuerde que es lambda por i menos a, igual al polinomio, ¿no es cierto? El polinomio característico, lo que está en amarillo. Este polinomio característico, si igualamos a 0, se transforma en ecuación característica. Ahí está. Entonces, si igualamos a 0, se llama ecuación característica. De esta ecuación característica podemos encontrar los valores propios, resolviendo. Si fuera, por ejemplo, un polinomio cúbico, vamos a tener 3 valores propios. Si fuera un polinomio de cuarto grado, 4 valores propios. Estas dos expresiones que hemos resuelto en el ejercicio se llaman valores propios. Luego, estos valores propios reemplazamos cada uno. 1 y menos 2. ¿En dónde reemplazamos? Justamente en esta expresión que está en Z4. Azul, se denomina matriz característica, no se olvide. Entonces, la matriz característica es lambda por lambda menos 1, este es el valor propio, 3, 0, lambda menos 2, donde estos elementos están formando, son los valores propios, matriz característica. Luego de estas matrices características hemos encontrado un conjunto de vectores.
Por ejemplo, para lambda 1 hemos encontrado este conjunto de vectores. A ese conjunto de vectores se llama espacio propio asociado al valor propio lambda igual a 1. Luego hemos encontrado un segundo espacio propio asociado al valor propio menos 2. Eso significa los espacios propios. Son conjuntos de vectores. De estos dos conjuntos de vectores hemos hallado una base. Y esas bases se denominan, está aquí abajo, vectores propios. Fíjense que este vector genérico hemos sacado R y hemos obtenido este vector numérico. Se llama vector propio asociado al valor propio lambda igual a 1. Esto se denomina vector propio asociado al valor propio lambda igual a menos 2. Esos son los vectores propios. Todos estos elementos que están en Z cuadros se obtienen al resolver un problema de valores y vectores propios.